Ok, acabo de empezar un poco de introducción y basurita. Bienvenidos. Señor, ayúdanos hoy. En este estudio ya empezamos con algunas fallas técnicas. Ayúdanos en el repaso de Romanos, tener claro los puntos de este libro. Una vez más te damos gracias por Pablo, por lo que él escribió y todo esto, Señor, que así te conocemos. Ayúdanos, Señor, a entender en nuestra mente las cosas que vamos a ver hoy, pero que tu Espíritu Santo los grabe en nuestro corazón, para que podamos buscar vivirlos todos los días. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces estamos con Romanos y vamos a ver varias cosas, un bosquejo, un repaso, versículos claves. La estructura de Romanos es importante porque hay a veces hoy en día queremos llevar las cosas, ahorita muchos hemos pasado o estamos en medio de un periodo político y muchas veces se busca con un eslogan resumir todo. Y algunos han querido del cristianismo también decir, pues hay como dos slogans y con esos slogans ya lo hicimos. Pero Pablo, con el ministerio que Dios le había dado, con la experiencia, con llevar a cabo ese ministerio, pues nos enseña que hay un proceso o hay una secuencia lógica en que se basa la vida cristiana, sí, el cristianismo, la vida cristiana, y cómo debemos de vivirlo. Entonces hoy vamos a repasar, ya hemos estudiado Romanos, ahí están las grabaciones en video, cualquiera que quiere puede regresar y verlos. Hoy queremos ver el bosquejo, tratar de concentrar para resaltar, para tener claro esa estructura. ¿Okay? Hay cosas ahí que difieren de lo que hoy en día la mayoría de los cristianos o pastores o iglesias enseñan. Entonces es importante ver eso. Entonces tengo en la pantalla primero un bosquejo muy sencillo. Vamos a ir de lo sencillo a lo más detallado. Y el bosquejo es simplemente al ver el libro de Romanos que hay una introducción, como si fuera una carta, el capítulo 1 y falta el versículo ahí, pero es del 1 al 1.14, 1.15, faltó aquí ponerlo. Luego entra en sí a la enseñanza de la epístola. Y en la enseñanza de la epístola podríamos ponerle como título de la epístola, como tema, sí, tema más que nada, poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y ese es el gran centro del libro o la masa del libro, es eso. Y luego viene la conclusión de la carta, que otra vez es una carta personal de una persona que es Pablo, escrito a pues un grupo de personas que son los amados de Dios en Roma. Es el bosquejo más sencillo. Pero ahora vamos a ver, al abrir un poco más, que podemos decir, y me he esforzado un poquito para poner esto como opción al final, eh, quizás les ayude a recordarlo, no sé. Pero entonces la parte del centro, la parte que podemos decir es el tratado doctrinal, tiene varias partes. Aquí les tengo de 1 al G, que vienen siendo 7 partes, ¿no? De vuelta, esto es un poco arbitrario, pero quizás nos ayude a comprender la estructura. Primero tenemos en la parte que es del 1.16 al 15.12, primero tenemos la condenación, versículos 1.18 al 3.20, condenación. Y ahí Pablo explica cuál es nuestro problema delante de Dios. De hecho, en el 1.18 él habla, la ira de Dios se revela y Dios está enojado. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra condenación? Y ahí viene la explicación que lo vamos a ver a nivel bosquejo en un momento también. Pero la condenación yo les he dicho que es parecido a un abogado defensor, un abogado de nuestra parte que está con nosotros en una celda y está diciendo, mira, te acusan de esto y estas son sus pruebas. Y el abogado da su opinión, ¿verdad? Como si puede ganar el caso o no. Y él dice, esto es lo que te acusan de esto, estas son sus pruebas, no hay forma de zafarnos de esa acusación. Te acusan de esto, estas son las pruebas, no hay forma de zafarnos de esa acusación. Y eso es lo que tenemos en esta sección de condenación. De ahí pasa la sección que tengo marcado como B, como justificación, del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Justificación. Luego la santificación. Bueno, creo que condenación es claro, justificación.
Habíamos aclarado que justificación es querer contar, poner como justo algo que no es justo. O sea, no se necesita justificar la justicia porque ya es justo. La justificación entonces es poner en calidad o cualidad de justo algo que en sí no es justo, justificar. Luego vamos a santificación. Santificación es el proceso mediante el cual Dios nos hace vivir y ser como Él. O sea, vivir y ser como Dios, como Jesucristo en nosotros. Eso es santificación. Y eso lo tenemos del 6.1 al 8.16. La justificación del 3.21 al 5.21. La glorificación. La glorificación, ¿qué es? La glorificación es que el mundo está caído. Debido al pecado entró la muerte. Debido al pecado entró la corrupción. Maldita será la tierra por tu causa. Tenemos enfermedades, como dije, vamos a morir. Y la glorificación, Pablo también enfatiza ahí, debido a todo eso de pecado, nuestro cuerpo tiene una tendencia a pecar. La glorificación es el proceso mediante el cual Dios nos regresa a la gloria con la cual nosotros fuimos creados, o con la gloria por el cual fuimos creados para tener esa gloria. Y luego viene un paréntesis que yo le he llamado relación, pero es la relación de Dios con Israel, aunque podríamos ampliar eso y decir es la relación de Dios con el mundo. Y son los capítulos 9, 10 y 11, ahí están con los versículos que empieza y termina. Esta es la relación. Y luego consagración. Consagración es como uno se dedica en respuesta a lo que Dios ha hecho. Yo me dedico al Señor. Eso es consagración. Y luego, por último, aplicación. Y lo he distinguido de consagración porque creo que son ejemplos prácticos de cómo aplicar el cristianismo en diferentes áreas. Y de vuelta, todo esto lo hemos estudiado, pero estamos haciendo el bosquejo o el repaso para que esta estructura quede claro. Pablo no habla de justificación, sino habló primero de condenación. No habló de santificación, sino ha hablado de justificación. No habla de glorificación a todos, sino a los que han sido justificados, los que están siendo santificados. Consagración no le pide a la gente que sea consagrada a Dios hasta que ellos no entiendan lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso es una orden lógica en estos temas. Pasando adelante, vamos a ver cada uno de estos, sobre todo condenación, y para cada uno tenemos un versículo clave. En uno de los casos me dan ganas, estos apuntes son de ya hace algún tiempo, en uno de los casos me dan ganas de cambiar el versículo, pero bueno. Condenación, ¿cuál es un versículo clave o un versículo que resume este tema? Y yo puse el que todo el mundo usa, Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es resumen clave de la condenación. Buenas noches, Daisy. Justificación, segunda sección. Justificación, se nos cuenta como justos. El que no es justo es contado como justo. El versículo clave, ¿cuál es? Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es el versículo clave de justificación. Santificación. ¿Qué es la obra de Dios en santificación? Y dice, el versículo clave está en Romanos 8:2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la clave, versículo que muestra la realidad de la santificación, es por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Por medio de Jesucristo. Luego nos vamos a glorificación. Glorificación. Y la glorificación lo vemos, el versículo clave, en Romanos 8:23.
no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Esto habla de la realidad de de la glorificación, algo que esperamos a futuro. Y luego la relación futura, o la relación de Dios con Israel. Y el versículo clave yo tomé el Romanos 11:26, que dice: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, estos capítulos 9 al 11, la relación de Dios con Israel. Y luego consagración. Otra vez, consagración es como yo me dedico a Dios en respuesta a lo que Él ha hecho para mí. Y la consagración, el versículo clave es: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Luego nos vamos a aplicación. ¿Cómo aplico esto en mi vida diaria? Y el versículo clave que escogí es Romanos 12:11, que dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces la aplicación es servicio, servir al Señor. Si se fijan en el estudio de hoy, ya es la segunda vez que empezamos y damos el recorrido desde condenación, justificación. Ahora lo vamos a hacer una tercera vez. Y esto es a propósito para grabarnos el orden, tratar de grabarnos, de enfatizar en nosotros el orden en que Pablo trata estos temas. Es una orden que Dios le dio. Condenación, regresando a condenación, poniendo detalles. Y esto es clave porque por aquí debemos empezar a hablar con alguien que no es cristiano, realmente con la condenación, explicarles cuál es el problema que tienen delante de Dios. Entonces, condenación, el primer punto es que Dios se revela, se da a conocer en la creación, y no le damos gracias ni le glorificamos. Entonces estamos condenados porque Dios se ha revelado en la creación. No le damos gracias ni le glorificamos. Y bueno, están en los versículos de la sección en particular de la condenación por la creación. Dios es creador. Cuando estamos analizando, platicando con alguien, por ejemplo, que no es cristiano, repasando nuestra propia vida, el por qué creemos en el Señor, por qué lo estamos sirviendo, el hablar de la creación, Dios se revela en la creación. No estamos lejos viendo como allá lejos la creación y miran los planetas y mira la vida y todo eso. No, somos parte de ello. No estamos en la audiencia, estamos en la obra. O sea, en la obra de teatro. Somos participantes en lo que es la vida. Dios se revela en mi persona, en mi creación. El mundo que yo vivo es una cosa que Dios ha creado, y no le damos gracias ni le glorificamos. Ahí se me viene a la mente, al estar, siempre estoy repasando y meditando en estas cosas, y yo aquí le doy un lugar, y podríamos quizás empezar a testificar a alguien y decirles, no sé, esta es la religión para agnósticos, o inicios de religión, o inclusive nos podemos atrever a decir religión para ateos, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Es, pues por lo menos tengo a mi alrededor cosas creadas, una maravilla el mundo en que vivo, claro, con sus fallas. Ya habíamos por ahí hablado en el repaso de la corrupción a la que está sujeta la naturaleza, pero en general vivimos en un mundo maravilloso, tenemos un cuerpo maravilloso, estamos viviendo una vida que es maravillosa en el sentido que podemos ver, actuar, amar, llorar, buscar justicia, comer, dormir, trabajar, tener satisfacción de nuestro trabajo, muchas cosas. Entonces la religión básica, digamos, religión básica para agnósticos, para no irnos demasiado al ateo, pero la religión básica para agnósticos, si yo conozco a alguien, si yo soy agnóstico, no sé si Dios existe o no existe, yo les puedo decir, pues hagan lo que es correcto, ¿verdad? Hagan el primer paso
que es pues dar gracias y decir, Señor, creador, sustentador de lo que hay, de todo lo que está a mi alrededor, te doy gracias. Porque ahí empieza la condenación y yo creo que también ahí puede empezar el conocer a Dios. Porque vemos adelante que el que toma la verdad de Dios y no hace caso, no responde a esa verdad, pues Dios le quita esa verdad y se molesta con él. Entonces, religión básica para agnósticos, darle gracias a Dios. Nos podemos ir al paso de glorificar, ¿por qué no un agnóstico? Podría decir, gracias por todo lo que está alrededor, realmente es maravilloso. La persona o lo que haya sido que trajo todo, estoy hablando como un agnóstico, ¿verdad? Que haya traído todo esto aquí es maravilloso, se ve la grandeza de esa persona. Si pudiéramos empezar en ese paso, dar gracias, creo que Dios empezaría en nuestra vida. Estoy hablando ahorita quizás si hubiera alguien agnóstico que ves, Dios empieza en nuestra vida y puede empezar a darse a conocer en mayor forma, ¿no? Pero bueno, punto uno. Punto dos, Dios se revela en la conciencia humana, pero no seguimos los dictámenes de nuestra conciencia. Esto es condenación. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué se nos condena? Dios se revela en la conciencia humana, no seguimos los dictámenes de nuestra conciencia. Romanos 2.1 a Romanos 2.16. Y bueno, como subpunto aquí, importante es, Dios va a juzgar el mundo en un día futuro. Tiene un día apartado. Tercer punto, bajo el tema de condenación. Dios se revela en las Escrituras. Los judíos no cumplen con lo que dice la Escritura. Y de vuelta, por ende, nosotros ahora los cristianos los anexamos ahí. Todo el mundo dice que es cristiano y por ahí dice, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y a lo mejor nunca lo ha leído. Pero Dios se revela en las Escrituras, se da a conocer en las Escrituras. Los judíos y ahora muchos de los que también se llaman cristianos no cumplen lo que dice la Escritura. Y bueno, subpunto en esto que vimos es que el juicio de Dios es absoluto, no depende del hombre. Pablo hizo un paréntesis en esta sección para decir por qué se me juzga, etcétera. Bueno, ya pueden regresar y leer ese pasaje. Pero de ahí nos pasamos a la justificación. ¿Y cuáles son los puntos de la justificación? Pues tenemos, yo puse aquí 7 puntos que se desglosan en la justificación. Es por gracia. La justificación es por gracia. La justificación es mediante la fe. La justificación no es por obras. La justificación no es por la circuncisión. La justificación no es por la ley. Y Pablo, dentro de esta sección de justificación, en punto 6, nos da los resultados, nos empieza a enlistar los resultados de la justificación. Y para hacer esto bien al final, Pablo compara a Jesús con Adán para mostrar lo que es la justificación, el ser contados como justos. De aquí nos pasamos a la santificación. Y la santificación es de vuelta a la obra que Dios hace en nosotros y está haciendo en nosotros para que podamos ser como Él, vivir como a Él le agrada. El versículo por ahí dice, para ser conformados a la imagen de su Hijo en Romanos 8:29. Pero bueno, la santificación, la enseñanza, los puntos son: 1, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. 11 versículos sobre ese tema. Debemos entregar nuestros miembros a Dios, miembros de nuestro cuerpo físico. Claro, eso incluye el corazón, la mente y demás. En Romanos 7 nos dice que la santificación no es por la ley. No es por la ley que somos santificados. Y bueno, el punto 4, la lucha contra el pecado que mora en uno. Hay una lucha contra el pecado que mora en nosotros. No es automático. No es decir, yo dije una oración y pum, ya no tengo yo pecado en mi vida, ya no tengo el deseo de pecar. No, hay una lucha y habla de esa lucha. Y luego al final de la santificación habla de la victoria y el poder en el Espíritu, en santificación. De ahí nos pasamos al tema de la glorificación. Y realmente nada más tenemos 2 puntos ahí. Glorificación. La creación será libertada.
la misma creación va a ser libertada. Y el segundo punto es, nosotros también seremos liberados. Nosotros también. Dios nos va a liberar de esa corrupción, de esa mortalidad que tenemos como seres humanos. Nos va a librar de todo eso. Y bueno, de ahí pasando a la sección de relación con Israel. Y de vuelta aquí, quizás es una forma de verlo. Yo no soy dogmático, no me voy a molestar con alguien que diga, este punto es diferente. Está bien, pero más o menos una forma de verlo es la relación con Israel. Según la soberanía de Dios, fueron ejemplos del pasado, que Dios obró según su soberanía. Y luego, según el libre albedrío humano, según opciones que Dios le dio al hombre para escoger. Y lean el Antiguo Testamento, en ese sentido podemos ver muchísimas opciones y invitaciones que les hace advertencias, es decir, aquí hay un buen camino, aquí hay un mal camino, toma el buen camino. Entonces, según lo que el hombre iba escogiendo, y eso es en el presente también, porque se nos dice, a ti está en el presente, escoja tú. Y bueno, según el plan de Dios, Dios tiene un plan, y ahí eso más que nada se refiere al capítulo 11, se va al futuro según el plan de Dios. El 10, si lo ven, está en el presente, porque en el 10 dice cualquiera que cree, ¿verdad? El que cree con su corazón, confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, será salvo. Entonces eso es presente. Y de ahí nos vamos a consagración. Y bajo consagración nos da, tengo yo 5 puntos. Acuérdense que separé consagración de aplicación. Los 5 puntos es presentarnos en sacrificio vivo. Presentarnos como sacrificio vivo. Los sacrificios, todos los de la ley del Antiguo Testamento, eran matar animales. Y aquí se nos invita a hacer un sacrificio, pero un sacrificio vivo. Como parte de la consagración es que podemos conocer su voluntad. Debemos de estar tan apegados a Él que conocemos su voluntad. El punto 3 es tener una opinión correcta de nosotros mismos. No vamos a poder consagrarnos, servir a Dios, si somos el egoísta número 1 y creemos que somos tan especiales que no hay otro. Y 4 es la consagración, el servir a Dios es ubicados en el cuerpo de Cristo, la unión de creyentes en una iglesia es donde vamos a servir a Dios. Y bueno, cada uno con diversos dones. Dios, si vemos el reino vegetal, vemos infinidad de árboles, vemos infinidad de plantas. Si vemos el mundo de los peces, infinidad de ejemplos. De aves, infinidad de tipos y formas. De animales también, infinidad de tipos de animales. Pues dentro del cuerpo de Cristo también hay muchos dones. Hay individuos, hay libertad, no todos. El cristianismo no está hecho por un molde, ¿no? Sino con diversos dones que Dios ha dado a cada uno. Y bueno, la aplicación. Algunos temas de los últimos capítulos que vimos, la aplicación. ¿Cómo aplico esto? Bueno, la aplicación, trato con amor, alegría y paz. O sea, mi relación con los demás debe ser con amor, debe ser con alegría, debe ser con paz, teniendo paz en mí, paz con los demás. Luego, la aplicación, hay una sección que dice en relación al gobierno, las autoridades civiles. Y luego el tercer punto es otra vez amor, o sea, vuelve a enfatizar que la aplicación del cristianismo es amor con los demás. Y bueno, de ahí una parte especial que habla de la iglesia y cómo en la iglesia con los débiles, pero también ahí podríamos volver a enfatizar con amor. Esa es la aplicación. Bueno, eso es mi repaso, le dimos 3 vueltas, los puntos generales. Si alguien quiere las notas, estas notas, en primer lugar, están en elverbo.net, www.elverbo.net, los pueden bajar ahí. Pero también si me mandan un email, con gusto les mando estas notas. Varios temas que me gustaría, y no alcancé a poner todos en PowerPoint, pero un par de ellos sí.
el amor de Dios. Hoy en día quizás el tema más sonado, el tema con el que por primera vez voy yo a tratar con alguien sobre el Cristo, sobre Dios, es decir, Dios es amor. ¿Okay? Pero en Romanos, ¿qué vemos sobre el tema amor de Dios? ¿Okay? En primer lugar, en la introducción, que es la carta, la introducción a la carta, él les dice en Romanos 1:7, les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Okay? Entonces, Romanos habla del amor aquí, pero bueno, amados de Dios, son que Dios nos ama, pero no enfatiza mucho el amor de Dios, y aparte aquí no he entrado en la parte en sí de la enseñanza doctrinal o el tratado de enseñanza que hace. Entonces nos vamos hasta el capítulo 5. Si se recuerdan su bosquejo que acabamos de ver, Romanos 5 ya estamos en la justificación. O sea, la introducción del cristianismo Pablo lo hace, de la relación con Dios, lo hace en base a la justicia de Dios, la ira de Dios, la condenación del hombre. Y una vez que entendemos la justicia de Dios, la ira de Dios, la condenación del hombre, el juicio que merecemos por esa condenación, entonces es el lugar donde Pablo pone, y por eso es importante ver que hay una secuencia, o es provechoso verlo. Romanos 5:5, y esta es la esperanza. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Una vez que entramos en una relación con Dios, Él ha derramado su amor en nosotros. Déjame nada más también hacer un paréntesis. Puede ser que otra traducción del Romanos tenga por ahí la palabra amor en otro sentido, pero no es una enseñanza directa que Pablo da, sino realmente hasta llegar a este próximo versículo. Si en Romanos, si se acuerdan las primeras partes, una palabra clave es revelar. Dios reveló, manifestó, dio a conocer. ¿Y a qué horas y en qué momento vemos el amor de Dios? Y lo vemos según Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, según Pablo, la forma que Pablo escogió, que fue movido por el Espíritu Santo a escribir en el libro de Romanos, y creo de vuelta que en Romanos tenemos probablemente la forma en la que él introducía el Evangelio en cada pueblo que él llegaba, ¿no? Quizás más pulido ya aquí, por el tiempo que ha pasado, por el hecho que lo está escribiendo con mucho cuidado en esta carta. Pero el amor de Dios lo conocemos una vez que entendemos que Dios es justo, que entendemos que nosotros estamos condenados, y por eso dice, cuando todavía éramos pecadores. Una vez que podemos entender, éramos pecadores, entonces vemos el amor de Dios demostrado. Si yo quiero llegar con alguien y no saben que tienen condenación y no saben que son pecadores, y les digo, Dios te ama, entonces ellos van a decir, si me ama, que me dé un auto nuevo. Si me ama, pues que yo ya no tenga que trabajar, etcétera, ¿no? Muchas cosas podríamos pedir. Pero Pablo está diciendo, Dios demuestra, enseña, revela, conocemos el amor de Dios en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios, podríamos decir, Dios tiene dos cualidades, podríamos decir que están balanceadas. Dios tiene justicia, Dios tiene amor. Dios tiene justicia, Dios tiene amor. Podríamos decir que se conjugan, trabajan juntos, pero se conocen. Para conocerlos hay que conocer primero su justicia, y cómo su justicia me hace a mí pecador, cómo su justicia a mí me condena, para luego entender ese amor de Dios, que es lo que va a estar operando en la vida del que acepta a Cristo, obviamente. Entonces, el tema del amor. Interesante, yo iba a parar ahí, pero vi el próximo vez que habla de amor, no es de Dios amándonos a nosotros,
o el amor de Dios, sino Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, tema de amor es, nosotros no sabemos que Dios nos ha amado hasta que entendemos que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Segundo tema de amor, o lo que sigue es, bueno, ahora yo amo a Dios porque veo que Él me amó a mí. Amo a Dios, ¿ok? Porque veo, Él murió por mí cuando yo era pecador. Murió por mí. Otro tema que me gustaría tratar, y tengo todavía aquí algunos versículos, es la palabra pecado. ¿Okay? Si bien algunos llegan a ver, bueno, efectivamente Romanos habla de pecado, habla de condenación, y hay que ver la condenación y el pecado para poder apreciar el amor de Dios. Entonces, y en base a eso, por ahí vimos el versículo resumen de la parte de condenación en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero quiero que vean que Pablo, antes de llegar a ese versículo y usar la palabra pecado, dio toda una explicación. Si yo llego a alguien que no conozco, o aunque los conozca, pero digo, si llego y digo, tú eres pecador, o tú tienes pecado, pues ellos tienen quizás no lo tienen definido, pero seguramente su definición no va a ser tan buena, ¿no? A lo mejor alguien dice, tú tienes pecados, y le digo a un niño, pues sí, me robé una galleta de la cocina, ¿no? De mi mamá. Si le digo a una persona religiosa, sí, no fui a tal culto, no cumplí tal voto, o algo así, ¿no? Pero ¿qué es pecado, no? Pecado es no ser religioso, ¿no? Para algunos. Pero Pablo nos dio la definición y ya lo hemos repasado en la parte de condenación. Tengamos tiempo, tomemos tiempo, tengamos paciencia para repasar con la gente, decir, esta es la condenación, esta es la cosa de pecado. Pero entonces aquí vemos Romanos 2:12. Estoy tratando de mostrar cuando él usa la palabra pecado desde que empieza. Romanos 2:12 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, aquí ya está hablando a los judíos, pero en las primeras dos condenaciones, que fue uno, porque Dios se ha dado a conocer en la creación y no le dan gracia y no lo glorifican, y dos, Dios se ha revelado en la conciencia humana y el hombre no responde correctamente a eso. Y en esa parte estamos aquí ahorita. Pero aquí realmente habla, yo siento que este versículo es bueno, los que conocen la ley, para la gente que conocía la ley. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces aquí él habla de han pecado, ¿ok? Pero no está definiendo, no está llegando a alguien a decir, tú eres pecador. O sea, han pecado sin conocer la ley. Lo dice como que de pasada. Nos vamos al 3:7, donde también un poco de pasada dice, alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Entonces también aquí Pablo no está diciendo, tú eres pecador, sino está poniendo palabras que alguien podría decir para objetar por qué se me juzga como pecador. Y siento que, bueno, en el 3:9 ya aquí Pablo ya hace ver que lo que él ha hecho al acusar y al explicar la condenación, lo vemos, déjame leer el versículo, es más claro. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Aquí sí es donde Pablo dice, todo esto que he escrito, del 1:18 hasta este versículo 3:9, ha sido para demostrar que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Entonces, la lección, la clase, el ejemplo que me gustaría que siguiéramos ahí, les invito a seguirlo, yo no soy nadie para decir háganlo, pero es demostrar a la gente que están bajo el pecado, demostrarles cuál es el pecado. Y a la gente que no era judío, él no llegó con la ley de Moisés. De vuelta, lo hemos visto, llegó con
Dios se manifiesta en la creación y ni siquiera le das gracias. No le glorificas. Dios se manifiesta en tu conciencia y no sigues los dictámenes de tu conciencia. Entonces Pablo, con todo ese labor y todo ese trabajo que nosotros debemos repetir con cada persona con el que Dios nos da el amor para predicarles, para compartirles, llegar y decir, mira, tu pecado es esto. No le has dado gracias, no lo glorificas, no sigues los dictámenes de tu conciencia. Ya si son judíos, decir, ahí está tu escritura, léalo. No sigues lo que dice tu escritura. Si son cristianos, decir, ahí está la Biblia, no lo sigues, sígalo. Esa es tu condenación. Entonces, hemos demostrado, quizás la palabra clave aquí es demostrado. O sea, no hablemos de pecado si no lo hemos demostrado. Pablo lo demostraba. Y bueno, Romanos 3:23, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras. Y bueno, aquí estoy yo mal, cambio realmente. Bueno, por hacer las obras exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Entonces Pablo aquí, hablando de pecado, dice, la ley es la que da conciencia del pecado. Y obviamente en esta parte está hablando a los que conocen la ley de los judíos, la ley de Moisés, y dicen, cobramos conciencia del pecado. Aunque Pablo dice, mediante la ley cobramos conciencia de pecado, vuelvo a repetir, él no llegó a la gente pagana en Roma, en Romanos, a decirles, no has cumplido los 10 mandamientos, ¿correcto? Sino él empieza diciendo, Dios se ha manifestado en la creación, no le has dado gracias, no lo has glorificado. Empieza por ahí. Aunque por medio de la ley se conoce conciencia, conocimiento del pecado, en el 2 él llega y no le dice, es que no has seguido los 10 mandamientos o los otros 600 mandamientos, sino él llega y dice, en tu conciencia te señala bien y mal y eso no lo has seguido. Y por lo tanto tienes condenación. Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Una tercera forma que Dios se ha revelado y ahí vemos nuestro pecado. Y bueno, ahí sí ya llega a la acusación, o sea, el primer punto en donde ya le dice a la gente, tú eres pecador, o nos dice, somos pecadores. En Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo agarramos como versículo resumen, como de la parte de condenación, ¿okay? Pero hay cristianos que solamente quieren brincar toda esa labor que hizo Pablo en capítulo 1, 2 y buena parte del 3. Quieren brincar, ahorrarse todo ese trabajo, llegar con alguien que ellos muchas veces no se toman la molestia de conocerlos, llegar a decir, todos han pecado, tú eres pecador. Y eso es cierto, pero la persona no sabe qué es pecado. No tiene una definición clara, como yo expliqué hace rato, de lo que es pecado. ¿Sí? Y no es algo entendible, no es algo... Ellos lo pueden tomar, es una frase religiosa. Los religiosos dicen que tengo yo algo que está mal, que se llama pecado. Pero si yo llego y les digo, vives en un mundo que Dios creó y no le has dado gracias por ese mundo, no lo has glorificado por las maravillas de lo que Él ha creado, es diferente, hermanos. Eso es lo que yo estoy queriendo enfatizar en esta parte. Bueno, un último tema que tengo aquí en transparencia, si hay un par más que yo hubiera puesto. Bueno, yo creo que si me pongo a ponerlos saco muchos. Pero el tema de la ley. Y quiero enfatizar lo que Pablo hace con la ley. Y aquí al referirme a ley de Moisés, la ley del pacto de Sinaí al salir de Egipto, el sistema levítico de la ley de los judíos. Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Entonces, al hablar de justificación, Pablo aclara y dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Entonces, Pablo aclara que la ley no sirve, no es lo que se usa para justificarnos. Y por si hubiera alguna duda, todavía más adelante en Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige.
somos justificados. Vuelve, en cuanto a la ley, está diciendo lo mismo, lo vuelve a enfatizar para que quede completamente claro. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nada más déjame decir, si yo llego con alguien, les quiero decir que son pecadores y les empiezo a decir la ley, entonces de entrada, o sea, les empiezo a decir, a ver, los 10 mandamientos, ya has cumplido los 10 mandamientos, les estoy dando la idea, primero, que su pecado es no siguieron los 10 mandamientos. Y dos, que si siguieran bien los 10 mandamientos, estarían bien delante de Dios. Y por eso es un poco, habría que tener cuidado con ese uso, y creo que en el estudio lo mencionamos. Pero sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Eso es en justificación, vimos 2 versículos. De aquí nos pasamos a lo que es santificación. Santificación es, bueno, ya soy cristiano, ¿cómo voy a hacer yo para no vivir, que Dios transforme mi vida y no esté lleno de pecado, sea yo reflejando lo que Cristo es? Y vemos este versículo en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, Pablo aquí al hablar que si vamos a seguir pecando, que es el tema en sí de la santificación, aclara en ese momento ya no estamos bajo la ley. Entonces la ley no es la que se aplica para que nosotros seamos justificados, ya lo vimos, pero aquí estamos viendo y somos santificados. La ley, ya no estamos bajo la ley al ser y Dios hacer la obra de santificación en nuestra vida. Y de vuelta en santificación mismo, Romanos 7:4. Si se acuerdan del bosquejo, otra vez todavía en la sección sobre santificación. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Entonces, aquí Pablo vuelve a enfatizar, murieron a la ley. Murieron a la ley y ahora vamos a dar fruto para Dios. Entonces, el fruto para Dios, viviendo ahora en vida que tenemos, no es por medio de la ley. Entonces, son algunos versículos de la relación de Romanos en la ley. Viendo más adelante, ya parece que estamos estudiando Romanos 7, pero en el 7:6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. La ley nos tenía subyugados. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Por si hubiera dudas de que hemos quedado libres de la ley, ¿a qué ley se refiere? Aquí le llama antiguo mandamiento escrito. Estamos libres de eso. ¿Cómo es que somos santificados? No es por la ley, es el nuevo poder que nos da el Espíritu. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que da el Espíritu. Y bueno, Romanos 8:3, todavía en la parte que tiene sobre santificación, dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces Pablo está diciendo, Cristo vino y murió porque la ley no pudo liberarnos. Y ya hemos visto, la ley no nos pudo justificar y la ley no nos puede o no es el instrumento que Dios usa para santificarnos. Por eso mandó Él a su Hijo. Y creo que con esto sí termino yo las transparencias que tenía de algunos temas que creo que es bueno ver en Romanos. Repasando, y quizás me regreso a una de las transparencias fuera de pantalla aquí al inicio. Quizás faltó, voy a volver a poner ahora esta transparencia. Quizás faltó mencionar junto con lo que, bueno, es interesante en condenación,
justificación, mencionar dos aspectos de cada uno de estos. La condenación, bueno, perdón, más bien de los tres aspectos que quiero mencionar es justificación, o sea, la obra de Dios en justificación, santificación y glorificación. Los tenemos en pantalla como punto B, C y D. C, B, justificación. Lo que quiero decir es el tiempo de cada una de estas cosas. Y justificación ya es en el pasado. O sea, para el creyente, aunque te hayas convertido y Cristo te haya perdonado 5 minutos, pero la justificación, fuiste justificado cuando creíste en Cristo Jesús. Eso es pasado. Entonces la justificación es un hecho completamente terminado en el pasado para el creyente. Entonces es pasado y es completamente terminado. La santificación, el que Dios nos esté cambiando nuestra vida, es algo en que Dios ha estado haciendo desde que hemos sido justificados, está haciendo en el presente y va a continuar haciendo en el futuro mientras vivamos, y no se va a completar hasta que somos glorificados, hasta recibir ese nuevo cuerpo. Entonces la santificación es, si me permiten usar la palabra parcial, la justificación es completa, la santificación es parcial. Primera de Juan 1, y creo que es el 8, Primera de Juan 1, 8 dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Okay? Entonces la santificación no es completa, perfecta en este momento. Uso ahí una palabra que se llama sustancial. Debe ser notoria, es otra forma de verlo. Se debe de ver una diferencia. El que está en Cristo debe de ser diferente al que no está en Cristo. Oí el testimonio de una familia y les pregunté cómo llegaron a Cristo, quién creyó primero. Y el que creyó primero fue en esta familia el hijo. Y la hermana dice, vimos el cambio en él. Vimos un cambio. Y nosotros queríamos lo mismo que él tenía. Entonces se convirtió la hermana, los papás. La santificación debe haber una realidad en la santificación en nuestra vida. No es perfecto, pero sí debe haber una realidad. Va en proceso. Soy fiel a Dios, y Dios es fiel siempre conmigo. Si yo permito que Él obre en mi vida, debo ser más santo mañana, en un año, que hoy. ¿Okay? Es algo que Dios está haciendo. No se va a terminar en esta vida, sino hasta que Cristo regrese y nos da un nuevo cuerpo que no está sujeto ya ni a la mortandad o mortalidad, ni a la tendencia a pecar. ¿Okay? Esa es la santificación. Entonces, la santificación es, desde que conocí a Cristo, en ese sentido tiene un poco de pasado, presente, y el punto final, culminante, es futuro. ¿Okay? No ha sido terminado todavía. Y por último de estos tres es glorificación. La glorificación, una definición es quitar los efectos del pecado en mi vida. La glorificación es en cierto sentido al revés de la santificación. A veces Dios quita los efectos del pecado en mi vida, en esta vida. ¿A qué me refiero? Puedo yo tener una enfermedad, y una enfermedad, digamos, que lleva normalmente a la muerte, y Dios puede sanarme. Hay gentes que han sido sanados. En ese sentido, se regresa, o sea, tengo un poco de la glorificación aquí ahorita. Las relaciones, a lo mejor con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, eran malas, se habían echado a perder por el pecado. Puedo tener parte de la obra de glorificación, que Dios sana esas relaciones. Hay veces que ya no lo sana, a veces llega uno ya después de 3 esposas o algo a Cristo, y eso quedó atrás, ya no va a tener arreglo, reparación, quedan cicatrices hasta el momento en que somos glorificados. Entonces la glorificación, puede haber algo aquí de la glorificación, pero realmente es algo futuro, como el versículo clave que leímos, gemimos dentro de nosotros, esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces esto sería otro tema entonces que yo podría decirles, esos 3 puntos y sus tiempos. Estoy tratando de pensar algo más. Bueno, otro que no tengo apuntado aquí, pero en su momento,
y no voy a poder de memoria decírselos todo, perdón. Pero una clave de ver el libro de Romanos es revelación. Revelaciones, y vimos en los últimos versículos que Dios había guardado este misterio durante siglos, pero ahora lo ha revelado. La revelación, es decir, Dios nos da a conocer cosas que no conocíamos, no había forma de conocer de antemano, de otra forma más que Dios nos los dio a conocer. Y vimos entonces en Romanos, la ira de Dios se revela, bueno, primero en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo, en un día futuro se va a revelar el justo juicio de Dios. Vimos ahorita en Romanos 8 la gloria que nosotros debe de revelarse, ¿no? Entonces varias cosas que se revelan, entonces una cosa interesante, quisiera quizás sobre eso enfatizar el que el cristianismo en ese aspecto se basa en revelación, quiere decir que no está basado en filosofía. La filosofía nos sentamos y razonamos, decimos, mira, pues sería lógico que esto más esto más esto, o esto luego lo otro y acá, y la lógica sirve para muchas cosas, pero no para conocer a Dios. Es revelación. Él nos da a conocer cosas que de otra manera no conoceríamos. Entonces, quizás con eso yo doy por las cosas que yo quería compartir de vuelta. Mi última invitación es que no digan, ya conozco Romanos, ya no lo necesito estudiar, sino me gustaría que dijeran, es un libro que es un amigo ya que conozco, déjame convivir más con el libro, déjame estudiarlo más, déjame empaparme más de él, estudianlo. A lo mejor si ustedes lo leen ahora con lo que yo les he dado, que hemos podido compartir aquí, van a sacar nuevas cosas. Entonces en ese sentido pues están invitados a hacerlo. Repaso, no sé si alguien más quiera preguntar algo o inclusive decir, pues yo aprendí de Romanos esto. Si alguien de los pocos que estamos en línea hoy, alguien quiere decir, esto es lo que yo aprendí, pues con mucho gusto, ¿no? O alguna pregunta. Y si no, pues sí, le doy